Hola, bienvenidos a un nuevo video de trigonometría. Hoy hablaremos sobre la circunferencia trigonométrica. En primera instancia, vamos a hacer un recorrido gráfico de qué es la circunferencia trigonométrica para tener una idea visual de lo que representa. Consideremos una circunferencia de radio 1 de tal manera que el centro de la circunferencia coincida con el origen de coordenadas y posicionemos un ángulo en posición estándar. El vértice del ángulo coincide con el origen de coordenadas y el centro de la circunferencia. Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las X y su lado final se encontrará en alguno de los 4 cuadrantes en los que se divide el plano. Consideremos ahora el punto sobre la recta que queda determinado por la intersección entre el lado final y la circunferencia. Como sabemos, esta longitud mide 1 porque la circunferencia que consideramos es de radio 1 y entonces esta cantidad desde aquí hasta aquí es radio de la circunferencia y por tanto su valor es 1. Marquemos ahora el ángulo alfa que queda determinado. Como vemos, habíamos visto que una función trigonométrica puede definirse como los cocientes entre la ordenada y r, la abscisa y r y sus variaciones. Vamos a marcar entonces esos segmentos, abscisa y ordenada. Ahora bien, si definimos en este triángulo la función seno de alfa, puede definirse como el valor de la ordenada sobre r, que como r vale 1, entonces el valor de la ordenada determinará el seno de alfa. Nos independizamos de esta longitud y el seno queda precisamente determinado por la longitud de la ordenada, que es el segmento que pintamos de azul. Análogamente, el coseno del ángulo se definía como la abscisa sobre r. Como r vale 1, entonces ahora el coseno del ángulo queda precisamente determinado por la abscisa x, que es lo que hemos pintado de naranja. Vamos ahora a utilizar la circunferencia trigonométrica para determinar los signos de las funciones trigonométricas seno y coseno a medida que el ángulo se mueve en los distintos cuadrantes. Formalicemos lo que acabamos de ver en la siguiente definición. Consideremos un plano en el sistema de ejes cartesianos. Llamaremos circunferencia trigonométrica a la circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. Sea alfa la medida del ángulo en radianes considerado en posición estándar de tal manera que la intersección entre el lado final del ángulo y la circunferencia trigonométrica determinan un punto P. Como vimos recién, ese punto P tiene abscisa igual al coseno de alfa y ordenada igual al seno de alfa, que eran el segmento naranja y azul, respectivamente, que habíamos marcado sobre el plano. Entonces, lo primero que debemos analizar es lo siguiente. Considerando P el punto sobre la recta que determina la abscisa y ordenadas y a partir de él seno y coseno, el seno estará representado por esta cantidad y el coseno estará representado por esta cantidad. La primera cosa que sale a la vista es que tanto seno como coseno son siempre menores que 1, pues el seno no pasará por encima de la circunferencia y el coseno tampoco. Esa es la primera conclusión que podemos sacar del dibujo. Como vemos entonces, tanto la función seno de alfa como coseno de alfa, independientemente del ángulo alfa elegido, variarán entre menos 1 y 1, siempre y para cualquier alfa que pertenezca a los reales. La siguiente conclusión que podemos extraer es la siguiente. Tomemos un ángulo en el primer cuadrante. El punto P queda determinado en un segmento con este segmento R que determinará un punto del primer cuadrante con ordenada y abscisa ambas positivas, es decir, tanto el seno como el coseno para ángulos del primer cuadrante son ambos positivos. Si vamos al segundo cuadrante, entonces el lado terminal está por aquí, está en el segundo cuadrante y el punto P tiene ordenada positiva, pero abscisa negativa. Como la ordenada representa el seno del ángulo alfa será positivo, pero el coseno que está representado por la abscisa será negativo. Un ángulo del tercer cuadrante tendrá su inicio en el semieje positivo de las X y terminará en el lado final que cae en el tercer cuadrante del sistema de ejes.
El lado final intersecta la circunferencia en un punto del tercer cuadrante que tiene ordenada negativa y abscisa negativa. En este caso, el seno, es decir, la ordenada del ángulo, será negativo y el coseno del ángulo, representado por la abscisa, será negativo también. Por último, en el cuarto cuadrante, un ángulo del cuarto cuadrante tiene lado inicial en el semieje positivo de las x y lado final en una recta del cuarto cuadrante. El punto en el que la recta intersecta la circunferencia es del cuarto cuadrante y tendrá ordenada negativa y abscisa positiva, es decir, el seno del ángulo en el cuarto cuadrante es negativo y el coseno del ángulo en el cuarto cuadrante es positivo. Podemos encontrar entonces los valores de los ángulos, en realidad solo los signos de los ángulos, en los cuatro cuadrantes. No sabemos cuánto mide un ángulo en cada una de las posiciones, pero de tener la medida sabremos qué signo tiene. Encontrémonos en cualquiera de los cuatro cuadrantes que nos encontramos. Esto se resume en lo siguiente. El seno, que es la ordenada del punto P, será positivo en los ángulos del primero y del segundo cuadrante, mientras que será negativo en ángulos de tercer y cuarto cuadrante. El coseno, representado por la abscisa del punto P, es un número positivo para ángulos del primero y cuarto cuadrante y negativo en los otros dos casos. Esto nos permite encontrar los valores de los signos de las demás razones trigonométricas, pues al mirar las otras funciones trigonométricas, como están definidas en función de seno y coseno, determinaremos el signo de las mismas. Por ejemplo, si consideramos la tangente en el primer cuadrante, dado que la tangente es seno sobre coseno y tanto seno como coseno son positivos en el primer cuadrante, la tangente también lo será. Vamos a resolver entonces el ejercicio que se encuentra en pantalla. El mismo nos dice calcular el signo de las restantes funciones trigonométricas a partir de los datos dados en cada caso. Veamos, para poder calcular el signo sabemos que seno y coseno son ambos positivos. Debemos calcular el signo de las demás razones trigonométricas. Comencemos entonces con la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, como es bien sabido, puede calcularse como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. No sabemos los valores numéricos de los ángulos en cuestión y los hemos llamado x. Lo que sí sabemos de ambos ángulos es que su seno y su coseno son positivos. Como la tangente es una división entre dos números, seno y coseno de x, ambos positivos, entonces el resultado de la tangente, más allá del resultado numérico, tendrá por signo positivo, pues es más por más, división de positivos da por resultado positivo. Y por lo tanto entonces podemos decir que la tangente de x es mayor que 0. De la misma manera, si queremos por ejemplo calcular el signo de la secante de x, debemos considerar que la secante de x puede ser descrita como 1 sobre coseno de x. En este caso 1 es un número real positivo y coseno de x es también un número real positivo, pues lo dice el enunciado. Al hacer entonces la división de 1 dividido coseno de x, vamos a tener por resultado más por más positivo, y entonces el resultado de esta división será mayor que 0. No sabemos el valor numérico de la secante de x, pero dado este ángulo en el primer cuadrante, su secante será positiva también. De la misma manera podemos encontrar el signo de cosecante, cotangente y de igual manera se resuelve el ejercicio 2. Claramente el ejercicio 2 queda a cargo del lector, o del vidente en este caso. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido de utilidad y no olviden dejar sus comentarios o dudas en los comentarios del video. Muchas gracias y hasta la próxima.